Soy Jorge Alberto Sileoni, director y productor de Viajero de la Historia. Junto con mi equipo ofrecemos el tema central sobre radiestesia para búsquedas de tesoros y funcionamiento de varillas y péndulos. También traemos un segmento de tutoriales sobre cómo hacer o mejorar diferentes inventos y creaciones para ayudarte. También tenemos nuestro espacio sobre detectores de metales, marcas, precios, capacidades y cuál te conviene más. ¿Alguna vez has pensado que un trozo de carbón simple y humilde podría ser el guardián silencioso de un tesoro olvidado? La idea en sí misma parece casi una contradicción, como una sombra protegiendo una fuente de luz. Sin embargo, a lo largo de la agitada historia de México, en los rincones tranquilos de las grandes haciendas y en los patios modestos de las casas rurales, esta sustancia negra y sin pretensiones fue clave en un ingenioso juego de ocultamiento. Las historias, transmitidas de generación en generación como secretos susurrados, apuntan a un truco único e ingenioso. Cuando quieres esconder algo valioso, entiérralo hondo y cúbrelo con una capa de carbón común. Es una prueba del ingenio humano en tiempos de desesperación. Un método simple nacido de la necesidad de proteger lo más valioso de los ojos curiosos de los ladrones y del caos de la historia. La idea nos invita a una profunda curiosidad, sumergiéndonos en un mundo donde los objetos más comunes pueden guardar los secretos más extraordinarios. Esta práctica no nació de una fórmula alquímica compleja o de un ritual misterioso, sino de una profunda comprensión de la naturaleza humana, específicamente la naturaleza de un saqueador. Una persona impulsada por la avaricia a menudo actúa con prisa, buscando las señales más obvias de riqueza. Las raíces de este ingenioso engaño están firmemente plantadas en el suelo del conflicto y la inestabilidad. A lo largo de la historia, los períodos de guerra y agitación social siempre han sido un terreno fértil para el saqueo y el bandidaje. En México, la época de la Revolución, desde aproximadamente 1910 hasta 1920, fue un tiempo particularmente brutal y caótico. El colapso de la autoridad central y el movimiento constante de ejércitos federales revolucionarios, bandidos oportunistas, crearon un clima de miedo generalizado. Para las familias comunes, ya fueran terratenientes ricos, comerciantes modestos, la amenaza de ser asaltados era una realidad constante y aterradora. Sus ahorros, a menudo en forma de monedas de plata, monedas de oro, eran increíblemente vulnerables. Fue en este crisol de violencia e incertidumbre, la eficacia del truco del carbón depende de una comprensión profunda e intuitiva de la mentalidad de un cazador de tesoros. Están buscando anomalías. Están impulsados por adrenalina, anticipación, impaciencia. Su detector podría sonar o su pala podría golpear un objeto duro, enviando una sacudida de emoción a través de sus brazos. Este es el momento de la verdad. Cava más rápido, su corazón latiendo imaginando un cofre de madera o una olla de cerámica llena de monedas relucientes. Pero cuando su pala no saca metal o madera, sino una cascada de carbón negro, desmenuzable y polvoriento, el efecto psicológico es inmediato y profundo. Es el anticlímax definitivo, un chorro de agua fría sobre el fuego de su emoción. La aparición del carbón altera la narrativa en la mente del buscador. La historia de un tesoro escondido es reemplazada instantáneamente por una más mundana y mucho menos atractiva, la historia de la basura. El carbón es desecho. En la era moderna, la búsqueda de estos tesoros ocultos ha evolucionado, pero las viejas leyendas siguen guiando el camino. La práctica del detectorismo, donde los entusiastas usan detectores de metales para escanear campos, ruinas antiguas, propiedades. Un buscador moderno, armado con tecnología sofisticada, podría obtener una señal prometedora indicando metal muy por debajo de la superficie. Sin embargo, aquellos que son verdaderos estudiantes del oficio, aquellos que han escuchado las viejas historias, saben que el descubrimiento de una capa de carbón
no es una razón para rendirse, sino una razón para ser más cautelosos y más curiosos. Entienden que este estrato negro podría ser lo que el ocultador original pretendía, que encontraran un fondo falso diseñado para disuadir al impaciente. Para estos cazadores conocedores, el carbón no es un final, sino un posible comienzo. La herramienta más valiosa para un cazador de tesoros moderno no es su detector de metales, sino las tradiciones orales, que aún resuenan en pequeños pueblos y comunidades rurales. Estas historias son los verdaderos mapas. Un anciano sentado en un porche podría recordar una historia que le contó su abuela sobre un rico comerciante que enterró su plata cerca del viejo pozo que se secó antes de huir del avance del ejército de Pancho Villa. Podrían mencionar un detalle, transmitido por la familia, de que lo cubrió con 3 sacos de carbón de la cocina. El atractivo romántico de la búsqueda de tesoros, alimentado por leyendas de cofres cubiertos de carbón, a menudo oculta los peligros muy reales y las complejidades éticas involucradas en la persecución. El acto de cavar no está exento de riesgos. Las propiedades antiguas, especialmente las que datan del período revolucionario, pueden ser paisajes traicioneros. Un buscador podría estar cavando en lo que parece ser un campo abierto, solo para que el suelo ceda ante un pozo olvidado y sin sellar, o una bodega de raíces derrumbada. Las ruinas de antiguas haciendas y casas a menudo son estructuralmente inestables, con muros de adobe desmoronándose. La búsqueda de oro y plata puede conducir fácilmente a lesiones graves o algo peor para aquellos que proceden sin extrema precaución y conciencia de su entorno. La tierra no siempre entrega sus secretos de buena gana o de forma segura. Más allá de los peligros físicos, existen límites legales y éticos significativos que todo aspirante a cazador de tesoros debe respetar. El concepto de quien lo encuentra se lo queda rara vez se aplica. La mayoría de la tierra es de propiedad privada, y cavar en la propiedad de alguien sin permiso explícito y por escrito es allanamiento, un delito que puede llevar a acciones legales y crear conflictos amargos dentro de una comunidad. Además, en México, como en muchos países, los objetos de importancia histórica y arqueológica pertenecen legalmente a la nación. En un pequeño pueblo soleado en el estado norteño de Zacatecas, hay una historia que ilustra perfectamente el corazón humano de estas leyendas. Es la historia de la familia Moreno. Durante el apogeo de la Revolución, la matriarca de la familia, una mujer ingeniosa llamada Elodia, reunió los ahorros de la familia, una pequeña pero significativa colección de monedas de plata. Temiendo a los soldados que se acercaban, colocó las monedas en una resistente lata de galletas de metal y la enterró junto a la cocina exterior, bajo la sombra de un extenso pimiento. Fiel a la sabiduría de la época, luego vació el contenido de su estufa fría sobre el lugar, creando un montículo convincente de ceniza y carbón. Pasaron los años. La guerra terminó. Elodia falleció, llevando el secreto de la plata consigo, o eso pensaban todos. Su nieto, Mateo, creció jugando en ese mismo patio. A menudo notaba el extraño parche de tierra donde la hierba apenas crecía, el suelo perpetuamente manchado de negro. Asumió que era simplemente un viejo pozo de basura y no le prestó atención. La familia, sin embargo, conservaba un recuerdo fragmentado, una historia transmitida por una tía de que la abuela Elodia escondió la plata junto a la cocina. Era una pista vaga, un fragmento de folclore. Durante décadas, solo fue eso, una historia. Pero a medida que Mateo envejecía y la familia enfrentaba tiempos difíciles, la leyenda adquirió una nueva urgencia. Un día, con el permiso renuente de su anciano padre, decidió finalmente investigar el montículo negro. Con gran cuidado, mucho más del que habría mostrado cualquier saqueador, Mateo comenzó a excavar. Primero limpió la capa polvorienta y compactada de carbón. Era espesa y sucia. Por un momento se sintió tonto, creyendo que solo estaba desenterrando un viejo montón de basura como siempre había sospechado. Pero persistió, impulsado por la pequeña esperanza de la historia familiar.
Justo cuando estaba a punto de rendirse, su pala raspó algo duro y metálico. Su corazón dio un salto. Con sus propias manos limpió la tierra restante y desenterró la lata de galletas oxidada. Era más pesada de lo que esperaba. Dentro, anidado entre las monedas de plata deslustradas, había un pequeño trozo de papel doblado, envuelto en hule para protegerlo de la humedad. Suavemente, desdobló el frágil documento. Era una carta, escrita con la elegante y desvanecida caligrafía de su abuela. No era un mapa ni un recuento de monedas. Era un mensaje para el futuro. Para quien encuentre esto, esta plata es para ayudarte. Pero el verdadero tesoro es esta casa, esta tierra y la familia que la cuida. Nunca lo olvides. La perdurable leyenda del truco del carbón nos ofrece una metáfora profunda y poética, una que se extiende mucho más allá de la búsqueda de oro enterrado. Nos enseña que las superficies más oscuras, sucias, discretas, pueden ocultar cosas de inmenso valor y brillantez. Un parche de tierra ennegrecida que a primera vista parece una cicatriz en el paisaje podría ser de hecho una máscara protectora, un guardián de algo precioso. Desafía nuestra tendencia a hacer juicios precipitados, a descartar cosas basándonos en su apariencia externa. La historia del carbón nos obliga a detenernos a mirar más de cerca y a considerar la posibilidad de que haya más de lo que parece. Susurra una verdad atemporal. No todo lo que es negro está vacío, y no todo lo que está sucio carece de valor. Este truco simple y práctico de una era pasada sirve como un poderoso recordatorio de que lo que percibimos como un final podría ser en realidad un comienzo. El carbón, el residuo final de un fuego, el símbolo mismo de la conclusión, fue ingeniosamente reutilizado como una puerta a un secreto oculto. Nos recuerda que no debemos desanimarnos por superficies que parecen finales o poco prometedoras. Nosotros, como el saqueador impaciente, podríamos sentir la tentación de alejarnos, de abandonar la excavación porque la superficie es demasiado desordenada o difícil.